Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Això és Europa, on intentem parlar amb els eurodiputats del Parlament Europeu per conèixer una mica més les polítiques que s'hi fan i com afecten també a les nostres vides. Avui tenim amb nosaltres el senyor Francisco Millán Mon, del Partido Popular Europeo. Señor Francisco Millán, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Quería empezar hablando de la situación geopolítica por ejemplo, de Ucrania, de una guerra que ya va por su segundo año y medio desde que inició. Le quería preguntar, ¿cómo ve ahora mismo esa situación en Ucrania y la respuesta que se ha dado desde la Unión Europea? Bueno, mire usted, llevamos ahora, como acaba de decir, un poco más de 2 años de conflicto, de guerra, una terrible guerra de agresión de Rusia, totalmente injustificada, totalmente ilegal, y que ha traído sobre el suelo europeo de nuevo una guerra abierta, lo que hace poco pensábamos que era imposible. ¿Cómo está la guerra ahora? Pues yo creo que no voy a sorprender a nadie si digo que la situación militar de Ucrania se ha deteriorado un poco. Yo creo que se simboliza en la retirada de Avdiivka por las tropas ucranianas hace un mes por la presión rusa. Bueno, este deterioro se da en tierra, quizás sin embargo en el Mar Negro, pues las acciones militares ucranianas han sido positivas y han deteriorado el poderío ruso en la zona, con hundimiento de barcos, etcétera. Pero en general la guerra se está como estancando y diría incluso que la presión rusa no es fácil de ser contenida por los ucranianos. ¿Qué sucede? ¿A qué obedece? Básicamente todos los analistas coinciden en que hay un problema de falta de munición por parte de la parte ucraniana. Y este es el problema más grave que hay. No les falta voluntad ni les falta soldados, les falta básicamente munición. Y en eso estamos, en que los europeos tenemos que ayudar a Ucrania. Usted me decía cuál es el nivel de ayuda europea. Europa ha ayudado generosamente a los refugiados ucranianos, muchos millones que se han escapado del país, mujeres y niños. Europa ha dado y está dando mucha financiación a Ucrania. Recientemente es un paquete de 50.000 millones la facilidad o el mecanismo para Ucrania. Y usted sabe que hay la European Peace Facility, que son armas, se trata de armas. Y en eso estamos. Ayer, precisamente, el Consejo de Ministros aprobó 5.000 millones adicionales de euros para armas. Hace unos meses se puso en marcha un reglamento de producción de munición para intentar incrementar los proyectiles para el ejército ucraniano de origen europeo. Bueno, yo creo que tenemos que seguir ayudando para esta guerra. Sería muy peligroso que Putin pudiera conseguir sus objetivos, no solo para la pobre Ucrania, sino para todos. Y tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Y desde el punto de vista político, quizá antes tenía que haberlo dicho, como usted sabe, en el propio año 22 se reconoció la petición de Ucrania de poder un futuro Estado candidato. Se reconoce el estatus de candidato, juraría, en el 22, y en diciembre del 23 se aprueba el inicio de negociaciones de adhesión. O sea que también ese punto de vista institucional, político tan importante, se ha ayudado a Ucrania y se le está ayudando. Pero tenemos que seguir ahí, con todo tipo de ayudas, política, institucional, militar, económica, a los refugiados, como antes dije también. Le quería preguntar por los paquetes de sanciones a Rusia que se iniciaron, justo inició la guerra, ahora ya hace, como usted bien ha dicho, poco más de 2 años. ¿Cómo ha ido este paquete de sanciones que se ha ido haciendo hacia Rusia? Pues tiene usted razón, yo me he focalizado muy mucho en la ayuda a Ucrania, pero paralelamente hemos puesto en marcha un importante paquete de sanciones. Son 13 y yo creo que ayer se hablaba de puesta en marcha o del inicio de los estudios
para un 14º paquete. El tema quería pasar dos mensajes. Primero, los paquetes de sanciones demuestran el grado de unidad y de cohesión de la Unión Europea, porque había agoreros, y supongo que el propio Putin, que pensaba que no iba a haber unidad europea para hacer frente a la agresión. Sin embargo, la ha habido y, en fin, me parece que tenemos que enorgullecernos de ello. El segundo aspecto, esto de las sanciones no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, es un maratón, o como dice Borrell, un veneno lento. O sea que en algunos casos las sanciones no han tenido ese efecto tan rápido que algunos esperaban. Pero yo creo que la economía rusa se está bien dominada, tiene una inflación muy alta y ha tenido que cambiar, y ahí yo creo que sí han tenido cierto éxito. A corto plazo han tenido que cambiar sus exportaciones y sus relaciones económicas y comerciales de Europa a otros países. Entonces han aparecido pues, China, aparece la India y otros países que están ayudando al comercio ruso. Y por tanto Rusia su economía aguantando más tiempo del que esperábamos. Pero como digo, las sanciones son más un maratón que una carrera de 100 metros. Le quería cambiar y por cierto, dime. Hay un aspecto muy importante que ahora recuerdo. También hemos sido los europeos capaces de cortar ese cordón umbilical, esa dependencia tan acentuada de los combustibles rusos. Y eso me parece también importante. Ahora, los rusos enseguida han encontrado otros clientes en China o en la India, etc. Pero nosotros hemos sido capaces de cortar esa dependencia tremenda que teníamos de la provisión de combustibles procedente de los rusos. Quería cambiar ahora de zona geográfica porque quería ir a América Latina. Porque le quería preguntar por cómo ve usted la situación de derechos humanos en América Latina y más específicamente en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bueno, usted ha mencionado 3 de los países donde la situación de los derechos es más grave en América Latina. Es un continente con el que nosotros los europeos y en particular los españoles nos unen muchos vínculos de todo tipo y también de valores y de principios. Nuestra común raíz cristiana y también pues, constituye un elemento también que nos une y esa visión del mundo que compartimos, que yo creo que sin embargo no tenemos con otras partes del mundo. Por tanto, yo siempre digo que para los europeos y para Occidente en general, los países de América Latina son parte de Occidente. Compartimos valores y principios, lo que no ocurre con otros países del mundo. Y somos, por consiguiente, me gusta decirlo, aliados naturales. Pero claro, nos encontramos con varios países, principalmente estos 3 que han mencionado. Lógicamente hay también problemas de derechos humanos, pero más puntuales en tal o cual país. Pero son estos 3 los que presentan, desde luego, una situación más grave o gravísima, iba a decir, en materia de derechos humanos. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, si usted quiere, entro en cada uno de ellos, pero en general quiero decirle que nosotros en el Parlamento nos hemos preocupado de eso, desde luego los diputados españoles hemos estado en la vanguardia, sentimos la tragedia que viven muchos de estos pueblos hermanos como propios, porque al fin y al cabo pues eso nos unen tantísimos valores y principios y lazos humanos con América Latina, son tantos los españoles y gallegos como soy yo que han emigrado allí y tanto los venezolanos, los nicaragüenses o los cubanos que están ahora en España o en Europa. Como usted sabe, son más de 5 o 6 millones de venezolanos los que se han tenido que marchar con el régimen de Maduro, por ejemplo, y muchos de ellos están también ahora en Europa. Por consiguiente, nosotros lo sentimos como propio, decía, y hemos adoptado una serie de resoluciones llamando la atención sobre esta situación de respeto o de falta de respeto total de los derechos humanos allí. También hemos presionado al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo en general, para que adopte medidas. Como usted sabe también, se han adoptado alguna serie de sanciones contra Nicaragua, contra la dictadura de la señora Murillo y de su esposo, el señor Ortega, doña Rosario Murillo y Daniel Ortega, ¿no? Pero también se han adoptado sanciones, como usted sabe, contra el régimen de Maduro. Nuestras sanciones no tienen carácter económico, no afectan al país, afectan a los culpables en las violaciones de derechos humanos, a personas que han perseguido a los defensores de derechos humanos,
a los oponentes políticos, etc. Y luego también hemos pedido recientemente en una resolución, yo creo que hace un mes o dos, también que se estudien sanciones contra el régimen cubano. La situación en Cuba es muy mala en materia de derechos humanos, pese al acuerdo que ya tiene 6 años de duración, del acuerdo del partenariado con Cuba por parte de la Unión Europea, no ha habido progresos en materia de derechos humanos. No se puede decir que los haya habido y estamos en una situación muy mala, más de 1000 prisioneros políticos, más del 80% de la población en situación de pobreza. Me han dicho que ayer y antes de ayer ha habido de nuevo movilizaciones y manifestaciones allí, demostrativas de un malestar que existe en el país, situación económica muy mala, social, política, y Cuba merece y sigue mereciendo nuestra atención. Pero al lado de eso está Venezuela, como usted sabe, elecciones presidenciales para finales de julio. El régimen pacta los llamados acuerdos de Barbados, pero está siguiendo una línea totalmente opuesta. Se opone a permitir que María Corina Machado, elegida mayoritariamente por la oposición como su candidata, pueda participar. Acosa, detiene de forma injustificada a defensores de derechos humanos. Estoy pensando en Rocío San Miguel. Sobre ella y sobre el general Hernández da Silva aprobamos una resolución, si recuerdo bien, hace 2 semanas o hace una semana en el Pleno en Estrasburgo, la necesaria puesta en libertad de estas 2 personas y de tantos otros prisioneros políticos. La verdad, la situación en estos 3 países que antes usted mencionaba es muy mala en materia de derechos humanos. En fin, de Ortega, de la dictadura de Ortega Trujillo ya me he referido antes, también hemos adoptado sanciones y, pues, por tanto, es lamentable que esto suceda así en el siglo XXI en países que tienen, pues, esa comunidad de valores y principios con nosotros y que ahora tengan que sufrir esta represión totalmente injusta e injustificada. Para terminar la entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por un tema ya más económico, dejando de lado la geopolítica, porque le quería preguntar por el sector de la pesca. Usted es desde Galicia, uno de los lugares pesqueros de España, toda la zona del Cantábrico, y le quería preguntar cómo ve la situación del sector y cuáles son los posibles problemas que tiene. Bueno, el sector tiene un momento. Sí, efectivamente soy gallego, soy vicepresidente de la Comisión de Pesca. Usted sabe que Galicia es la primera región pesquera de Europa. Presenta el sector, la cadena mar industria, el 4,8, casi el 5% del PIB de mi comunidad autónoma. Comprenderá usted que, sí, efectivamente, un diputado gallego aquí pues tiene que ocuparse de la pesca y en este caso me cabe a mí el honor de hacerlo por el Partido Popular. Entonces, ¿qué vive el sector? Pues un momento delicado. Mire usted, esto ha pasado una temporada dura, pues en fin, remontémonos al Brexit y su repercusión con los recortes en la pesca. El COVID, la pandemia del COVID, también tuvo un impacto muy negativo en la llamada el canal Horeca, el canal distribuidor y consumidor de pesca. Me refiero a hoteles, restaurantes, cafeterías, todo eso sufrió mucho el sector. Luego usted comprenderá que la guerra con Ucrania de Rusia también ha disparado la inflación y en particular el aumento de los costes en materia de combustibles. Entonces el gasoil, que hasta hace poco recibió ayudas, etcétera, para paliar esas subidas, pero que ahora ya no tiene esas ayudas especiales, ha sufrido y está sufriendo de un alto nivel de costes, que repercute lógicamente en la viabilidad económica. Por tanto, estos 3 factores, y luego hay otros más propios de la Unión Europea, más propios de aquí, más endógenos. La regulación europea, por ejemplo, estoy pensando en el sector que faena en el Atlántico y en el Gran Sol, etcétera, pues ha sido muy afectado por la llamada prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental. Esto ha tenido un impacto enorme, sobre todo, por ejemplo, en la pesca en la flota gallega, ¿no? Y luego están preocupados con la regulación en general. Hay una deriva medioambientalista fuerte en la Comisión Europea, con una legislación que en general olvida un poco la dimensión económica y social y privilegia una visión medioambientalista sin tener en cuenta que la sostenibilidad no es solo un tema medioambiental, también hay esa dimensión económica y social en la que hay que tener muy en cuenta. No olvide usted que el sector además atraviesa, en particular en España, una bajada importante del consumo.
estábamos en el 22 y pico kilos, está bajado al 18 por media, es decir, que también hay eso, y pese a las peticiones del sector, el gobierno español no ha querido bajar el IVA del pescado, que sería una forma de decir, de alentar el consumo y también de pasar el mensaje de que es un consumo saludable, etc. Por tanto, el sector también está sufriendo ese punto. Y luego, usted me dice los retos para el futuro, los problemas. Tiene varios problemas, aparte de esos problemas que le he mencionado, tiene una serie de retos. El reto de la descarbonización, por ejemplo, la transición energética para los barcos. Está también el grave problema del relevo generacional. El relevo generacional no es solo de los pescadores y los que trabajan en los barcos, sino también de los propios armadores, de los dueños de los barcos. Hay armadores, familias donde los hijos no quieren coger el relevo y luego encuentran ante sí problemas, etc. Y hay armadores ya mayores que dicen, yo no quiero tampoco que mis hijos sigan en esto. Hay una incertidumbre también sobre el futuro. Hay esta presión medioambientalista y hay esta subida de costes. Hay un poco de, iba a decir, decepción, incertidumbre, preocupación, desconfianza sobre el futuro del sector. Y eso también afecta al relevo generacional, me estoy explicando, ¿no? Y hay incertidumbres sobre esta legislación medioambientalista, la ley de la protección de la naturaleza, que nosotros los del Partido Popular votamos en contra, pero está ahí. Está también esta cuestión que yo creo que sería importante resolverla, esta especie de dependencia del sector pesquero del comisario de Medio Ambiente. Es una ubicación no afortunada, porque al final prima la visión medioambientalista sobre la visión económica y social que requiere también el sector. Y entonces se pone mucho énfasis en la preservación de los océanos y del recurso, pero a veces se olvida que también hay unos pescadores que hay que preservar y cuidar y unas empresas que hay que permitir su desarrollo económico, porque si no hay rentabilidad tampoco va a haber empresas. Yo siempre digo, todos queremos un futuro verde para el planeta y un mar azul, pero esto no debe ser a costa de que el futuro del sector sea negro. No podemos, tenemos que seguir permitiendo que este sector viva, que nos provea de una proteína de mucho valor, muy saludable, y además, si no, lo que estamos haciendo, y este es otro problema que tiene el sector, es la dependencia de las importaciones de productos del mar de terceros países. Productos de terceros países que a menudo no recogen esos requisitos de salud, de sostenibilidad, por ejemplo, que exigimos a la producción propia. Y se da la paradoja de que aquí se nos ponen trabas, pero que a veces los exportadores de fuera pues exportan a la Unión Europea con menos garantías, por así decirlo. Por tanto, tenemos que insistir en esto, en controles serios de que se cumplan los requisitos de salud medioambientales y sanitarios que exigimos a nuestra propia producción. Pero ahora que tanto hablamos de la autonomía financiera, la autonomía en materia de defensa, la autonomía alimentaria, en este punto también tenemos que hacer énfasis. La autonomía alimentaria en lo que se refiere al pescado, porque tenemos una acuicultura muy parada en la Unión Europea, muy bloqueada, muy estancada, y al mismo tiempo tenemos un flujo comercial que viene de fuera, que está incrementándose mucho, no solo de China o de Marruecos, también de Noruega, etcétera. El salmón está ahí, por ejemplo, en detrimento de la producción propia. Y, por tanto, ya termino con esta serie de problemas del sector, que, como digo, tiene muchos. Tiene también incertidumbres, antes me he referido a algunas. Tiene también la incertidumbre qué va a pasar con el acuerdo con Marruecos, qué va a pasar con el ajuste que habrá que hacer o los cambios que hay que hacer terminado el periodo de transición del Brexit. En el año 26 se prevé una nueva negociación sobre cuotas y presencia de buques europeos en aguas británicas. Por consiguiente, hay incertidumbres y todo lo que sea incertidumbre, transición energética, por ejemplo, también antes la mencionaba, esta legislación europea donde prevalece la visión medioambientalista, etcétera, produce incertidumbre y cierta desazón en el sector, que se ve no tratado de forma justa y, por tanto, yo creo que también tiene un impacto en lo que antes llamaba relevo generacional de los armadores. Y ven como hay otros sectores mejor tratados, por ejemplo,
los eólicos, la energía eólica, lo que se llama esa economía azul, de la que a veces se excluye la pesca, y lo que se quiere es primar otras áreas de explotación del mar en detrimento de la pesca. Este es un poco el cuadro, como ve usted, preocupante para el sector y al que tenemos, insisto, que ayudar. Pues señor Francisco Millán Mon, le voy a dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros y para contarnos todos estos temas de actualidad política y actualidad también económica que hemos hablado en el día de hoy. Déjeme decir una cosa, porque me acabo de dar cuenta que ustedes, además, es una televisión catalana. El sector, por ejemplo, en el Mediterráneo ha sufrido en los últimos 4 años una importante reducción del esfuerzo pesquero de un 30,5% y este año un 9,5%, aunque haya compensaciones para limitar esta. Pero también en el Mediterráneo, antes me refería al Atlántico, pero como hablo en una televisión como la suya, quiero mencionar también que el sector en el Mediterráneo también lo está pasando mal. Muchas gracias a ustedes. Pues me tienen a su disposició, com ja saben. Gràcies. Moltes gràcies. I vosaltres també, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en el dia d'avui. Recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de les nostres xarxes i ens veurem el mes que ve en un nou programa d'Això és Europa.